Venice Beach, California. 16 de abril de 1968. 2:45. El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales del Gold's Gym, proyectando largas sombras sobre las filas de placas de hierro y barras cromadas. El aire era denso, sudor, polvo de tiza y el fuerte olor metálico del acero se mezclaban con el rítmico golpeteo de las pesas al golpear el suelo. Este no era un gimnasio cualquiera. Era la catedral del músculo, la cuna del culturismo moderno, donde los hombres acudían para construir cuerpos que parecían tallados en granito. Afuera, la playa californiana se extendía interminable, con arena dorada uniéndose al Pacífico. Pero dentro del Gold's Gym, no había espacio para el sol ni el ocio. Este era un templo del dolor, de la disciplina, del sueño americano forjado en hierro. Arnold Schwarzenegger entrenó aquí. Franco Columbu. Dave Draper. Leyendas cuyos bíceps medían más que los muslos de la mayoría de los hombres, cuyos hombros parecían bolas de boliche envueltas en piel. Y esa tarde de martes en particular, el gimnasio estaba abarrotado. 30, quizá 40 hombres, todos corpulentos, todos dedicados a la religión del tamaño. Los gruñidos resonaban en las paredes de bloques de hormigón. El olor a amoníaco de las sales aromáticas atravesaba el aire denso. En la esquina, un hombre cargaba una barra con un plato tras otro, 45 apilados como platos de comida, con la barra ligeramente doblada por el peso. Entonces la puerta se abrió. Una figura entró. Pequeña. Compacta. Tal vez de 1,75 m, con un peso de no más de 135 libras. Vestía unos sencillos pantalones negros y una camiseta ajustada que revelaba una figura esbelta y vigorosa, músculos que parecían cables de acero retorcidos en lugar de las masas abultadas que lo rodeaban. Sus movimientos eran fluidos, casi felinos, mientras caminaba entre las filas de bancos y jaulas de sentadillas. Bruce Lee había llegado. Antes de profundizar en lo que sucedió después, en uno de los 8 segundos más legendarios de la historia de las artes marciales, suscríbete ahora mismo. Historias como esta, encuentros reales que cambiaron nuestra percepción de la fuerza, la velocidad y la lucha, no se cuentan lo suficiente. Y si quieres saber qué sucede realmente cuando los mitos del cine se encuentran con la realidad, tienes que estar aquí para ver cada episodio. Bruce no era un cliente habitual del Gold's Gym, pero tampoco era un desconocido. En 1968, aún se forjaba una reputación en Hollywood, enseñando artes marciales a actores, especialistas y a cualquiera que quisiera aprender. Había entrenado a Steve McQueen, James Coburn y Kareem Abdul-Jabbar. Su puñetazo de 2,5 cm se había convertido en leyenda entre quienes lo presenciaban. Pero allí, en el corazón de la cultura del culturismo, Bruce Lee era un forastero. Una curiosidad. Un hombre cuyo peso corporal era inferior al que algunos de estos hombres podían levantar en press de banca para calentar. El año 1968 fue la época dorada del culturismo estadounidense. Fue el año en que Arnold Schwarzenegger ganó su primer título de MR Universo. Fue el año en que los músculos se popularizaron, cuando el tamaño no solo se admiraba, sino que se veneraba. Más grande significaba mejor. Más fuerte significaba más resistente. El concepto era simple: si podías levantar más peso, podías vencer a cualquiera en una pelea. Masa equivale a dominio. Ese era el código. Y Bruce Lee, caminando por ese gimnasio con su esbelta figura de 1,5 m, era la antítesis de todo lo que representaba Gold's Gym. No se dirigió al rack de sentadillas ni al press de banca. En cambio, encontró un espacio libre cerca de la parte de atrás, se dejó caer al suelo y empezó a hacer flexiones a un brazo. No de esas que se te caen las caderas y te hacen perder la forma. Flexiones a un brazo perfectas. Su cuerpo permaneció rígido como una plancha, subiendo y bajando con precisión mecánica. Un brazo tras la espalda. El otro soportando toda la carga. Su respiración era controlada, rítmica. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Unos cuantos chicos me miraron. Luego unos cuantos más. Las flexiones a un brazo no eran comunes, ni siquiera allí. Pero era la forma en que Bruce las hacía, el control, la quietud, la absoluta ausencia de movimiento inútil, lo que hacía que la gente se detuviera y se quedara mirando. Cerca de la pared del fondo, un hombre llamado Dave terminaba su tercera serie de press de banca. Dave no era su verdadero nombre, su identidad ha sido debatida a lo largo de los años, perdida entre leyenda del gimnasio y historia verificada, pero para nuestros propósitos, lo llamaremos Dave. Y Dave era levantador de pesas. No un culturista centrado en la estética, sino un atleta de fuerza pura. 140 kilos de masa sólida. Su pecho era un barril. Sus brazos eran tan gruesos como las piernas de la mayoría de los hombres. Sus manos parecían capaces de aplastar bloques de hormigón. Acababa de terminar de levantar 250 kilos. 10 repeticiones.
La barra se había doblado bajo el peso, y los discos vibraron al volver a colocarla en el soporte con un estruendo que resonó por todo el gimnasio. Dave se incorporó, secándose el sudor de la frente con una toalla del tamaño de una manta de playa. Respiraba con dificultad y tenía la cara enrojecida. Bebió un buen trago de agua de una botella y se puso de pie, 1,90 m de potencia bruta, mientras su sombra se tragaba a los hombres más pequeños que lo rodeaban. Fue entonces cuando se dio cuenta de Bruce. Sigo haciendo flexiones con un solo brazo. Sigo moviéndome con esa precisión mecánica y misteriosa. Dave observó un momento y luego soltó una risa corta y aguda. No fue cruel, precisamente. Era el tipo de risa que surge de la incredulidad, de ver algo tan fuera de lugar que casi parecía gracioso. «Hola», gritó Dave con voz profunda y resonante, atravesando el ruido del gimnasio. «Qué buen entrenamiento has hecho, amigo». Algunos chicos cerca se rieron entre dientes. Bruce no respondió. Terminó su serie, 30 repeticiones, luego cambió de brazo y empezó de nuevo. Dave se acercó, sus pasos pesados sobre el suelo de goma del gimnasio. Se quedó a pocos metros de distancia, con los brazos cruzados sobre su enorme pecho, observando a Bruce con una mezcla de diversión y curiosidad. «Haces artes marciales, ¿verdad?», preguntó Dave. «Te he visto por aquí antes. Eres el tipo que enseña a los actores a fingir que luchan para las películas». Bruce terminó su set y se puso de pie con un movimiento fluido. Se giró para mirar a Dave, con expresión tranquila y neutral. Sin ira. Sin actitud defensiva. Solo una observación silenciosa. «Enseño artes marciales», dijo Bruce con sencillez. Su voz era clara y precisa, con un ligero acento que transmitía la cadencia del inglés de Hong Kong. Dave asintió, sin dejar de sonreír. «Genial, tío. Genial. Pero déjame preguntarte algo». Se acercó un poco más, y la diferencia de tamaño se hizo aún más evidente. El pecho de Dave estaba a la altura de los ojos de Bruce. Toda esa velocidad, todos esos movimientos sofisticados. ¿De verdad crees que eso te va a ayudar en una pelea de verdad? ¿Contra alguien como yo? El gimnasio había empezado a quedarse en silencio. Las conversaciones cesaron. Las pesas dejaron de sonar. Los chicos se giraron para mirar. Dave no era malicioso. De verdad creía en lo que decía. En su mundo, la fuerza lo era todo. Podía levantar 300 kilos en peso muerto. Podía levantar 220 kilos en press de banca. Había peleado en bares y había salido victorioso simplemente porque nadie podía moverlo. Para Dave, la ecuación era simple, masa más potencia igual a victoria. ¿Crees que esos pequeños músculos te salvarán cuando alguien de mi tamaño te dé un buen puñetazo?, continuó Dave. No gritaba. Solo hablaba, como quien explica un hecho básico. «Mira, respeto lo que haces. Es impresionante en las películas. Pero en la vida real, los músculos superan a la velocidad. Siempre». Bruce ladeó ligeramente la cabeza, estudiando a Dave como un científico estudiaría un espécimen interesante. No había ira en sus ojos. No había ego. Solo curiosidad. «¿Crees eso?», dijo Bruce. No era una pregunta. «Lo sé», respondió Dave. «He estado en suficientes peleas para saberlo. El tamaño gana. La fuerza gana». Bruce guardó silencio un momento y luego sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible. «¿Te gustaría comprobar esa teoría?». Dave parpadeó. «¿Qué?». «Dame un puñetazo», dijo Bruce con calma. «Tu mejor puñetazo. Tan fuerte como puedas. Veamos si la fuerza realmente supera a la velocidad». El gimnasio quedó en completo silencio. Dave miró fijamente a Bruce, intentando averiguar si este hombrecito hablaba en serio. A su alrededor, el gimnasio se había transformado en una arena. Los chicos retrocedieron, formando un círculo relajado. Alguien dejó la barra a mitad de la repetición. Otro hombre se detuvo a mitad de un curl de bíceps, con el brazo congelado a 90 grados, la mirada fija en la confrontación. «¿Quieres que te golpee?», preguntó Dave, frunciendo el ceño. «Quiero que lo intentes», aclaró Bruce. «Da tu mejor golpe. No te contengas. Tómalo como una pelea de verdad». Dave miró a la multitud reunida y luego volvió a mirar a Bruce. No era un matón. No andaba por ahí buscando pelea con tipos más pequeños. Pero tampoco iba a ceder ante todos. Y además, sentía curiosidad. Había oído historias sobre Bruce Lee, su puñetazo de 2,5 centímetros, su velocidad, su precisión, pero historias eran solo historias. Esto era la vida real. «Está bien», dijo Dave lentamente. «Pero no quiero hacerte daño, hombre». La sonrisa de Bruce se ensanchó un poco. «No lo harás». Dave dio un paso atrás, dándose espacio. Enderezó sus enormes hombros e hizo crujir los nudillos, cada chasquido sonaba como un pequeño petardo.
Sus manos eran enormes, cada puño del tamaño de una pelota de softball. Al apretarlos, los músculos de sus antebrazos se tensaron como pitones preparándose para atacar. Bruce permaneció relajado, con las manos a los costados y el peso repartido equitativamente entre ambos pies. No adoptó una postura de combate. No levantó la guardia. Simplemente se quedó allí, observando a Dave con esa mirada serena y analítica. ¿Estás listo?, preguntó Dave. Bruce asintió una vez. Dave respiró hondo, se puso de pie y lanzó un puñetazo. No fue un golpe descomunal. A pesar de su tamaño, Dave tenía entrenamiento, lo básico del boxeo aprendido en peleas de patio y barrios peligrosos. Avanzó con la pierna derecha, giró las caderas y lanzó el puño derecho directo a la cara de Bruce. Fue un golpe cruzado de manual, lanzado con cada gramo de sus 150 kilos. El tipo de golpe que podía romper una mandíbula, desplomar una nariz y dejar inconsciente a un hombre antes de que cayera al suelo. El puñetazo cortó el aire con un sonido como el chasquido de un látigo. Y Bruce no estaba allí. Se había movido, ni hacia atrás ni a un lado de forma visible, pero, por alguna razón, simplemente no estaba en la trayectoria de ese puño enorme. El puñetazo de Dave rozó la cabeza de Bruce, fallando por menos de 5 centímetros. Dave sintió la ráfaga de aire desplazado, sintió el impulso de su propio cuerpo llevándolo hacia adelante, ligeramente desequilibrado. Y entonces Bruce se movió. Lo que ocurrió a continuación duró 8 segundos. Pero para todos los que estaban observando, parecía un único y borroso movimiento. La mano izquierda de Bruce se extendió bruscamente, con los dedos extendidos, y golpeó el brazo derecho extendido de Dave justo por encima del codo. El golpe fue preciso, dirigido, impactando en el punto de presión con precisión quirúrgica. Dave sintió una repentina descarga eléctrica que le recorrió el brazo, como si alguien le hubiera clavado un cable de alta tensión en el músculo. Antes de que Dave pudiera siquiera registrar lo sucedido, la mano derecha de Bruce se disparó hacia adelante, no un puñetazo, sino un golpe con la palma abierta, impactando el plexo solar de Dave. No con la fuerza suficiente para causarle daño, pero sí con la suficiente para interrumpir su respiración. El diafragma de Dave sufrió un espasmo. El aire salió de sus pulmones. Bruce se movió de nuevo. Su pie izquierdo se deslizó bajo, enganchando el tobillo derecho de Dave mientras, al mismo tiempo, presionaba su pecho con la palma de la mano. No fue un empujón fuerte. Fue colocación. Apalancamiento. Sincronización. El enorme cuerpo de Dave se inclinó hacia atrás. Entonces los dedos de Bruce volvieron a golpear, esta vez en la parte interior del brazo derecho de Dave, cerca del hombro, y tocaron otro grupo de nervios. Todo el brazo de Dave se entumeció. No estaba débil. No estaba cansado. Completamente entumecido, como si alguien lo hubiera desconectado de su sistema nervioso. El agarre de barra que Dave había usado para levantar 250 kilos hacía minutos había desaparecido. Sus dedos se abrieron involuntariamente. Su brazo cayó, pesado e inútil, colgando a su costado. La mano derecha de Bruce se extendió una vez más, golpeando el brazo izquierdo de Dave en un punto similar. Otro lío nervioso. Otra descarga eléctrica. El brazo izquierdo de Dave quedó inerte. Y entonces, con ambos brazos de Dave colgando inútilmente a sus costados, Bruce colocó una mano sobre el pecho de Dave y lo guió, casi con suavidad, hasta una rodilla. 8 segundos. Desde el momento en que Bruce se movió hasta el momento en que Dave estaba arrodillado en el piso del gimnasio, con ambos brazos entumecidos y el pecho agitado, tratando desesperadamente de aspirar aire de nuevo hacia sus pulmones, transcurrieron 8 segundos. El gimnasio estaba en silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Solo se quedaron mirando. Dave se arrodilló allí, con los ojos abiertos, mirando a Bruce con una expresión entre la sorpresa y la incredulidad. Intentó levantar el brazo derecho. No respondía. Intentó cerrar el puño. Sus dedos no cerraban. Podía ver sus brazos. Sabía que estaban allí. Pero no los sentía. No podía moverlos. ¿Qué? Jadeó Dave, aún intentando respirar. ¿Qué hiciste? Bruce se agachó para quedar a la altura de los ojos de Dave. Su expresión era tranquila, casi amable. No había triunfo en sus ojos. Ni arrogancia. Solo la tranquila confianza de quien ha demostrado algo. Puntos de presión, dijo Bruce en voz baja. Grupos nerviosos. Tu cuerpo está controlado por señales eléctricas que van del cerebro a los músculos. Si interrumpes esas señales, el tamaño no importa. La fuerza no importa. Le dio una palmadita a Dave en el hombro. Tienes todos los músculos del mundo. Pero si corto la conexión entre tu cerebro y ese músculo, no sirve de nada. Dave lo miró fijamente, aún luchando por asimilar lo que acababa de suceder. Había estado en peleas. Le habían pegado antes. Pero nunca había experimentado algo así,
la pérdida total de control, la aterradora comprensión de que su cuerpo no respondía a sus órdenes. A su alrededor, el gimnasio permaneció paralizado. Nadie sabía qué decir. Algunos chicos intercambiaron miradas. Un hombre negó con la cabeza lentamente, como si intentara despertar de un sueño. Bruce se levantó y extendió la mano. ¿Puedes levantarte? Dave asintió lentamente. Tomó la mano de Bruce, o mejor dicho, Bruce tomó su mano flácida y lo ayudó a ponerse de pie. Dave se tambaleó ligeramente, sus piernas aún le movían, pero el peso muerto de sus brazos le hacía perder el equilibrio. Espera un momento, dijo Bruce. La sensación volverá. Y poco a poco, lo hizo. Primero, un hormigueo, como cuando se te duerme el pie. Luego, un calorcito que le recorría los hombros hasta las yemas de los dedos. Dave flexionó los dedos experimentalmente. Se movieron. Giró la muñeca. La función estaba volviendo. Miró a Bruce, aún tenía que hacerlo, porque Bruce todavía era 20 centímetros más bajo, pero algo había cambiado. La diferencia de tamaño ya no parecía importar. ¿Cómo? Empezó Dave, pero se detuvo. Ni siquiera sabía qué preguntar. Si estás viendo esto y estás completamente impresionado, hazme un favor, dale a me gusta y deja un comentario. Dime, ¿crees que la fuerza bruta puede vencer a la técnica, o el conocimiento siempre triunfa? Comenta, fuerza, o técnica, y dime por qué. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Analizamos encuentros reales de artes marciales, no mitos de Hollywood. Bruce señaló uno de los bancos cercanos. Siéntate. Te lo explico. Dave se sentó, todavía flexionando las manos, maravillado de que volvieran a funcionar. Bruce permaneció de pie, y ahora el resto del gimnasio comenzó a acercarse lentamente, formando un semicírculo a su alrededor. Nadie quería perdérselo. Puedes levantar 250 kilos en press de banca, empezó Bruce. Es impresionante. Requiere años de entrenamiento, disciplina y dedicación. Lo respeto. Hizo una pausa. Pero la fuerza sin conocimiento es incompleta. Lanzaste un puñetazo con toda tu fuerza, con toda tu masa. Y en una pelea callejera contra la mayoría, ese puñetazo acabaría con la pelea. Un solo golpe. Caerían y se quedarían en el suelo. Dave asintió lentamente. Eso era exactamente lo que creía. Pero, continuó Bruce, tu puñetazo lleva tiempo. Tiene que recorrer cierta distancia. Y en ese tiempo, menos de un segundo, puedo verlo venir. Puedo moverme. Y puedo golpearte 3, 4, 5 veces antes de que tu puñetazo llegue a donde yo estaba. Bruce dio un paso adelante, con movimientos pausados y pausados. Extendió el brazo derecho lentamente, imitando el puñetazo que Dave le había dado minutos antes. Cuando golpeas, dijo Bruce, comprometes todo tu cuerpo. Giras las caderas, desplazas el peso hacia adelante, extiendes el brazo. Todo eso genera potencia. Pero también crea previsibilidad. No necesito bloquear tu golpe. No necesito igualar tu fuerza. Solo necesito no estar donde va tu puño. Movió la cabeza ligeramente hacia un lado, demostrando el mínimo movimiento que había usado para esquivar el puñetazo de Dave. 2 centímetros. Eso es todo lo que moví. 2 centímetros, y tu puñetazo falla por completo. Y en ese momento, cuando tu cuerpo está comprometido, cuando tu peso está hacia adelante, cuando pierdes el equilibrio, eres vulnerable. Bruce señaló su propio brazo. El sistema nervioso humano es una red. Las señales eléctricas van desde el cerebro, bajan por la médula espinal y a través de vías nerviosas, llegan a los músculos. Esas vías tienen puntos específicos donde están cerca de la superficie, donde quedan expuestas. Se tocó un punto en el brazo, justo por encima del codo. Justo aquí. Este es el nervio radial. Golpéalo correctamente e interrumpes la señal. El músculo deja de recibir órdenes. Ahora Dave escuchaba atentamente, su anterior vergüenza había sido reemplazada por una genuina fascinación. Tu brazo pesa quizás 20 kilos, continuó Bruce. Puedes levantar 200 o 200 kilos con él. Pero cuando la señal nerviosa se interrumpe, no puedes levantar nada. No porque el músculo esté dañado. No porque estés débil. Sino porque la conexión se corta temporalmente. Chasqueó los dedos. Si cortas el cable, la luz no se enciende. No importa lo brillante que sea la bombilla. Otro de los chicos del gimnasio, un culturista llamado Frank con brazos enormes, habló. ¿Entonces dices que la técnica supera a la fuerza? Siempre. Bruce se giró hacia él. Digo que la técnica multiplica la fuerza. La velocidad multiplica la potencia. Señaló a Dave. Dave es fuerte. Increíblemente fuerte. Pero si puedo golpear 5 veces en lo que él tarda en golpear una vez, ¿quién tiene la ventaja? Frank no respondió, pero su expresión decía suficiente.
Déjame mostrarte algo más, dijo Bruce. Se acercó a un saco pesado que colgaba en un rincón, uno de esos sacos gruesos y abarrotados que se usan para entrenamiento de fuerza. Se paró frente a él y se colocó de modo que su puño estuviera a apenas 2 centímetros de la superficie del saco. La mayoría de la gente cree que la potencia proviene de la distancia, explicó Bruce. Cuanto más largo el golpe, más aceleración, más fuerza. Eso es parcialmente cierto. Pero no es la única razón. Miró a la multitud reunida. La potencia es igual a la masa por la aceleración. La fuerza es igual a la masa por la aceleración al cuadrado. Todos ustedes lo saben por la física, aunque no recuerden las ecuaciones. Golpeó ligeramente el pesado saco con el puño. Dave tiene masa. Mucha. Pero la aceleración, la velocidad, es más importante de lo que la gente cree. Porque la aceleración se eleva al cuadrado en la ecuación de fuerza. Duplica tu velocidad y cuadruplicas tu fuerza. Bruce se puso de pie, llevó su puño hacia atrás exactamente a 1 pulgada de la bolsa, respiró hondo y golpeó. El pesado saco, de casi 90 kilos, saltó hacia atrás con fuerza, balanceándose en su cadena con un fuerte chirrido metálico. El impacto resonó por todo el gimnasio como un disparo. El saco se balanceó de un lado a otro, y al asentarse, quedó visible una marca donde el puño de Bruce lo había golpeado. Desde 1 pulgada. El gimnasio estalló en murmullos. Los chicos se miraban entre sí, con las cejas levantadas y la cabeza negando con incredulidad. Eso es imposible, murmuró alguien. Acabo de verlo hacerlo, respondió otro. Bruce se volvió hacia Dave, quien ya estaba de pie, con los brazos en perfecto estado y una expresión completamente distinta. La arrogancia había desaparecido. La sonrisa desdeñosa se había desvanecido. En su lugar había respeto. Curiosidad. La mirada de alguien cuya visión del mundo acababa de ser cuestionada y la encontraba deficiente. Me preguntaste si mis pequeños músculos me salvarían en una pelea real, dijo Bruce. La respuesta es, no se trata del tamaño del músculo. Se trata de cómo lo usas. Se trata de conocimiento. De comprender el cuerpo, el tuyo y el del oponente. De velocidad. De precisión. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. En una pelea real, sin un ring, sin reglas, sin árbitro, el tamaño puede ser una ventaja. Pero también puede ser una desventaja. Un hombre más grande es más lento. Un hombre más fuerte a menudo se basa en la fuerza y se olvida de la velocidad. Y la velocidad, combinada con el conocimiento, supera al tamaño casi siempre. Dave asintió ahora, lentamente, como si las piezas encajaran en su mente. No digo esto para faltarle el respeto a lo que haces, continuó Bruce. El levantamiento de pesas, el culturismo, requieren una dedicación increíble. Pero pelear es diferente. Pelear se trata de eficiencia. Determinar la confrontación lo más rápido posible con la menor cantidad de energía posible. Puedes golpear con toda tu fuerza, o puedo tocar un nervio y dejarte el brazo inutilizado. ¿Qué es más eficiente? La respuesta era obvia. Bruce echó un vistazo al gimnasio y estableció contacto visual con varios de los hombres que observaban. La mayoría entrenan para verse fuertes. Algunos entrenan para ser fuertes. Pero, ¿cuántos entrenan para ser efectivos? Silencio. La efectividad no se trata de cuánto puedes levantar. Se trata de si tu técnica funciona cuando es necesario. Cuando estás cansado. Cuando estás lesionado. Cuando tu oponente es más grande, más fuerte, más rápido. ¿Aún puedes luchar? ¿Aún puedes ganar? Se volvió hacia Dave. Confiabas en tu tamaño. En tu fuerza. Y para 99 de cada 100 oponentes, eso sería suficiente. ¿Pero qué hay del que sabe lo que yo sé? ¿El que se mueve como yo? Dave lo miró a los ojos. Perdería. Bruce asintió. Sí, pero ahora lo sabes. Y el conocimiento es el principio de la mejora. Hubo una larga pausa. El gimnasio seguía en silencio, pero ahora era un silencio diferente, no de conmoción, sino de contemplación. Los chicos estaban pensando. Procesando. Reevaluando. Entonces Dave hizo algo inesperado. Extendió la mano. ¿Me enseñarías? Bruce miró la mano, luego el rostro de Dave. La humildad era genuina. La arrogancia había sido reemplazada por la franqueza que solo surge cuando tus suposiciones se desmoronan. Bruce le estrechó la mano. Ven a mi escuela. Te enseñaré cómo es una verdadera pelea. No es una pelea de película. No es una pelea deportiva. Es un combate real. Dave asintió. Allí estaré. Bruce sonrió, una sonrisa auténtica esta vez, cálida y genuina. Bien. Porque tienes fuerza. Ahora necesitas aprender a usarla. Y dicho esto, Bruce se giró y caminó hacia la puerta.
La multitud se apartó para dejarle pasar, los chicos se hicieron a un lado, viéndolo marchar con una mezcla de asombro y respeto. El hombrecillo que acababa de desmantelar a un levantador de pesas de 150 kilos en 8 segundos sin despeinarse. Al cerrarse la puerta tras él, el gimnasio volvió a la vida poco a poco. Pero las conversaciones habían cambiado. Los chicos no hablaban de números en press de banca ni de sentadillas máximas. Hablaban de velocidad, de técnica, de Bruce Lee. Y Dave. Dave volvió a sentarse en el banco, mirando sus manos, flexionando sus dedos, maravillándose de lo fácil que le habían sido arrebatadas y devueltas. Apareció en la escuela de Bruce Lee la semana siguiente. Entrenó. Aprendió. Y años después, contaría esta historia a cualquiera que quisiera escucharlo, no con vergüenza, sino con gratitud. Porque ese día en el Gold's Gym, aprendió la lección más importante de su vida. Ser fuerte no es lo mismo que ser efectivo. Tener músculo no es lo mismo que tener habilidad. Y en una pelea real, el conocimiento y la velocidad siempre superan a la potencia bruta. Si has llegado hasta aquí, eres justo el tipo de persona para quien está hecho este canal, alguien que busca la verdad, no fantasías. Suscríbete y activa las notificaciones, porque el próximo vídeo analiza otro encuentro legendario con Bruce Lee que cambiará por completo tu perspectiva sobre las artes marciales. Y deja un comentario ahora mismo, ¿contra quién te gustaría ver a Bruce Lee enfrentarse próximamente? Cuéntamelo abajo. Nos vemos en la próxima historia.